Padre, te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos en verdad. Gracias, Padre, porque nos permites estar el día de hoy aquí en tu santísimo lugar, Señor, y nos permites escuchar una palabra de parte tuya. Todo lo que vamos a compartir el día de hoy no procede del hombre, son tus sagradas escrituras, es tu voluntad, Padre. Así que te pedimos esta mañana que tú puedas de verdad, Señor, darnos revelación y discernimiento en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te damos las gracias esta mañana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La prédica de hoy: dos gigantes a vencer por el cristiano, el pecado y la bendición. Y tú puedes pensar, ¿y cómo que son dos gigantes? Y bueno, todos sabemos que el pecado es un gigante, ¿verdad? Terrible. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? La Biblia dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos del reino de los cielos. No existe uno solo bueno, dice la palabra. Y es verdad, los que venimos de afuera, que en este lugar, la inmensa mayoría de la iglesia Vida de Manantial, pues son cristianos de primera generación, nunca jamás habíamos leído ni la Biblia, ¿verdad? Pero hay gente que es nacida en el Evangelio, ¿verdad?, que procede de familias ya cristianas, de generaciones, y sin duda alguna que han peleado, ¿verdad?, en contra del pecado constantemente. Eso por un lado. Y otro gigante que se levanta también en la vida de nosotros, en contra de nosotros ya como cristianos, es la bendición. ¿Y por qué la bendición? Parece una ironía, ¿verdad? Porque cuando Dios nos finalmente recibimos la bendición de Dios, Él bendice nuestras vidas, prospera nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida. Ahí tenemos ya un serio problema, pero ya nosotros, en forma personal, carnal, se va a manifestar lo que hay dentro del corazón de cada quien. Y generalmente es la ingratitud, en donde no sabemos apreciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo esto procede desde el pasado, desde la época de la creación. Adán y Eva, ¿verdad?, sabemos que pecaron. Y de las cosas terribles que sucedieron con esa desobediencia de Adán y Eva, fueron precisamente la ruptura de la relación con Dios. Y no vamos a encontrar en todas las escrituras una sola palabra en donde diga que Adán y Eva se arrepintieron. Y no vamos a encontrar en todas las escrituras una sola palabra en donde diga que ellos le dieron, aunque fuera una sola vez, las gracias a Dios por algo. No existe. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos el ADN espiritual de ellos, porque de ahí procedemos y lo vamos a leer. Vamos a Génesis 3:17. Y al hombre el Señor le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces la tierra quedó maldecida desde el día en que Adán obedeció la voz de su mujer. Así que hoy puedes apuntar, todos los que nos ven, un tip: no debo obedecer la voz de mi mujer solamente porque ella lo dice. La Biblia habla de que la mujer es la ayuda idónea, el complemento del hombre, así lo dice la palabra, ¿no? La mujer virtuosa, la que apoya al esposo. Pero el que toma la decisión al final debe ser el varón. ¿Viste nada más que maldición? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y sabemos que hay mujeres sabias y la voz de ellas, ¿verdad?, siempre va a ser una palabra de bendición para que el hombre pueda tomar una decisión. Pero en este caso no fue así. Y Dios maldice la tierra a causa de la desobediencia de Adán. Y mira nada más los resultados. Todos nosotros sabemos que el resultado, ¿verdad?, fue desastroso después en la vida de
Adán y Eva. Se rompió la relación personal que había con Dios, ¿verdad? Y la primera familia conformada, que fue la conformada en el mundo, que fue la de ellos, fue un desastre. Tan es así que la muerte entró, el asesinato, entró por primera vez, ¿verdad? En una familia a través de los hijos. Caín mata a Abel. Entonces, mira lo que dice Génesis 6. Génesis 6, 5. Cuando nosotros obedecemos entonces la voz de nuestra mujer, hermanos, ¿verdad? Y desobedecemos un mandato de parte de Dios, corremos el riesgo de maldecir nuestras casas y meter la muerte dentro de nuestra familia. Tal y como le sucedió a Adán, ¿qué es lo que dice? Maldita será por tu causa la tierra. Nosotros podemos hacer maldita nuestra casa, ¿verdad? Y meter la destrucción en nuestras casas a causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Y de no buscar la palabra de Dios, de no obedecerla. Mira lo que dice Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Si se suponía que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Pero recuerden que se rompió todo en el momento en que Adán desobedeció. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Un desastre total, ¿verdad? A todo lo que encaminó el mundo está actualmente, precisamente por eso. Y estamos, fíjate, en el capítulo 6 de Génesis. 6 capítulos y la tierra ya está hecho un desastre a causa del pecado de Adán. Y no encontramos, como les digo, en toda la palabra, una palabra de arrepentimiento de parte de Adán, ni de Eva, una palabra de gracias, ni de parte de Adán, ni de parte de Eva. Así que hay dos aspectos, ¿verdad? En Adán que prevalecen en todo ser humano hasta el día de hoy. Y que para nosotros como cristianos son dos gigantes a vencer. El pecado y la bendición. Cuando Dios nos bendice, nosotros no sabemos ser agradecidos y nos olvidamos. Y vamos a leer pasajes para que ustedes puedan entender esto. Porque no es solamente que yo lo diga. No, yo no digo nada. Yo solamente les vengo a compartir y a leer lo que está aquí en la Biblia. ¿Por qué la bendición? Por la ingratitud en el corazón de Adán, que también nosotros hemos heredado. Tampoco Eva lo hizo, y es muy obvio, ¿verdad? ¿De dónde salió Eva? De Adán. Entonces, ¿qué esperabas? Que hubiera gratitud en Eva, si ella tenía el mismo ADN de Adán. ¿Qué esperábamos nosotros que pudiera salir si nosotros traemos ese mismo ADN? Gracias a Cristo, ¿verdad? Que vino a dar su vida para romper con todas esas maldiciones. ¿Alguien aquí, yo les pregunto, tenía conciencia de lo que representa la palabra pecado antes de conocer las Escrituras? ¿Y alguien aquí tiene conciencia? Ahora ya como cristianos tenemos conciencia de lo que representa la palabra pecado. Mira, pecado, sacado el diccionario, toda falta o transgresión. Fíjense lo más increíble. Pecado y el diccionario, puedes buscar el diccionario que quieras, habla sobre una agresión en contra de Dios. Pecado, toda falta o transgresión en contra de la ley de Dios, con conciencia o sin conciencia. O sea que no se vale, yo no sabía, como podíamos decir algunos de nosotros, no, pero es que yo no sabía. Tú no sabías, aún andando allá afuera en el mundo, es verdad. Les voy a decir una cosa, jamás por mi cabeza, y estoy seguro que por la cabeza de ninguno de ustedes y de los que nos escuchan, antes de conocer la palabra, las Escrituras, por su cabeza pasó esa palabra, pecado. Sabíamos, ¿verdad?, que había cosas buenas que hacíamos y había cosas malas que hacíamos. Y a veces hasta crudita moral nos daba algunas mañanas, ¿verdad? En especial los domingos. O el lunes para algunos, o el martes o el miércoles, dependiendo de cuántos días estuvieras en la farra, ¿verdad?
pero la palabra pecado no existía en nuestras cabezas. Esa palabra no existía. ¿Habíamos hecho bien o habíamos hecho mal? Ahora, como cristianos, ¿la palabra pecado existe entre nosotros? ¿O seguimos pensando que hacemos bien o hacemos mal? Antes podíamos decir que no teníamos conciencia, como dice la traducción, ¿verdad? El significado en el diccionario de la palabra pecado. Es una transgresión en contra de las leyes y la voluntad de Dios. ¿Con conciencia o sin conciencia? Antes no sabíamos nada. Era sin conciencia. Ahora tenemos conocimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Ahora sí es con conciencia. Ese pecado se vuelve, ¿sabes qué? Ahora, transgresión. Porque nosotros conocemos. La pregunta es, ¿y nos arrepentimos? Mira lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 14. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Pero vamos a enfocarnos en la última parte de ese versículo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hacemos entonces? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y vamos al libro de Efesios en el capítulo 5. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que no hacemos en fe es pecado. Y debemos dar gracias a Dios en todo, siempre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vienen las clásicas preguntas. Muchas veces se te acerca gente y te dice, pastor, no sé, es que me invitaron a los 15 años de mi prima, pero los van a festejar en X discoteca. ¿Será bueno que yo vaya? ¿Y tú qué crees? Tú puedes entrar al antro y decir, Señor, en fe, voy por ti. Y cuando salgas del antro dices, gracias Padre por haberme permitido haber estado en este reventón. Antes tal vez ni siquiera pensábamos en eso. No había conciencia, acuérdense lo que dice la traducción, ¿con conciencia o sin conciencia? Pero ahora que conocemos la palabra, ¿tú crees que tú puedes decir algo así? ¿Cuántas cosas que nosotros cometemos ahora como cristianos estamos pecando? Aún situaciones en las que creemos que no son gran cosa, ¿verdad? Hay algunos pastores que hablan de un grupo de pecados que le llaman los pecados tolerables, como la ira, la envidia, el celo, todo lo que es el fruto de la carne, ¿verdad? Los frutos de la carne. El celo, las contiendas, los pleitos, el resentimiento, la codicia, etc. Creemos que no es gran cosa, pero la palabra dice claramente, todos, dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces resulta increíble que por mi celo, por mi ira, por mi envidia, ¿verdad? Por mi resentimiento, etcétera, etcétera, que nosotros consideramos que no es gran cosa, ¿verdad? Todo eso nos aparte de Dios, pero para Dios es pecado. Entonces, pregúntate cuántas cosas nosotros hacemos y creemos que no estamos haciendo bien. Y hay una característica siempre, ¿verdad? Entre todos los cristianos. Todos nosotros cometemos algo, ¿verdad? Y empezamos cuando salen las consecuencias de ese pecado, siempre tratamos de buscar un culpable de ese pecado. O alguna situación no fue mi culpa, sino porque llovió, pasó tal cosa. No, porque aquel
iba muy rápido. No, porque siempre buscamos una justificación para cualquier situación que pasa, en vez de analizar realmente bien todo lo que yo hice, todo lo que yo estaba haciendo, ¿realmente era lo correcto? ¿Lo hacemos? Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5, 12. Por tanto, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Vimos lo que sucedió en Génesis, ¿verdad? Mira lo que dice. Ahora vamos al Nuevo Testamento a ver qué dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y quién fue? ¿Quién fue? Vaya, si nada más faltaba que se lo preguntáramos a los de la escuelita dominical. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie se escapa. ¿Ya viste entonces cuando alguien peca? ¿Te imaginas papá en casa pecando? ¿A dónde lleva a su familia? A muerte. Porque ese pecado ya entró en casa y va a pasar por todos. ¿Lo habías pensado? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No existían reglas antes, hasta antes de Moisés nadie sabía nada. Por eso tuvo que venir el Señor a ponerles la ley, para que ya no tuvieran justificación. No obstante, a pesar de la ley que se le entregó a Moisés, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, Cristo. Aun para los que ni siquiera habían pecado, no importa, es una cuestión espiritual. Yo no he hecho nada, sí, pero mi padre metió el pecado dentro de la casa y finalmente me alcanzó. Y es lo mismo en todas las casas, porque la palabra lo dice. Romanos, ahí mismo en el versículo 18, siempre Romanos 5, pásense al versículo 18, y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que por la desobediencia de uno, Adán, ¿verdad? Su transgresión, vino la condenación a todo el mundo. Por la obediencia de Cristo vino la oportunidad de salvación. Hay que dar gracias a Dios. ¿Ves que sí hay que dar gracias a Dios? Todos los días. Gálatas 3. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, todo está encerrado bajo pecado, para que esa promesa pudiera venir a nosotros, la del Señor. Entonces, mucha gente dice, no, no es cierto, yo no he pecado. ¿No has pecado? Todos estamos bajo pecado, dice la palabra. Ahora, antes lo hacíamos tal vez sin conciencia, porque como todo mundo lo hace allá afuera en el mundo, ¿verdad? Como les decía, para la gente no es pecado muchas cosas. El mundo en la actualidad, el planeta, no se rige bajo verdades bíblicas. Y nosotros podemos ver cómo están las sociedades en todas partes del mundo, ¿verdad? En donde aún matrimonios del mismo sexo es legal, si ya se aprobaron en muchos lugares, es legal, tú no estás haciendo nada malo. Entrar a una cantina a tomar es legal, si tienen permiso las autoridades, no estás haciendo nada de malo. Y como eso, muchas cosas que vemos, ¿verdad? Unas aprobadas por la sociedad, por nuestras leyes, ¿verdad? Las leyes del hombre, y otras aprobadas, pues, en cierto sentido, ¿verdad? Como todo mundo tiene querida, ¿verdad? O sea, una casita chica, están casados y todos son adultos,
pues tú también lo haces. No tiene nada de malo, ni nadie ve mal a nadie. Como todo mundo casi lo hace, es muchísima gente la que lo hace. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Si hasta en pláticas, en universidades, que yo las llegué a tomar, en cursos, etcétera, el único límite para tu disfrute eres tú mismo. ¿Te gusta? Hazlo, ¿ya? ¿Quién habla ahí? El diablo. Ahora lo entiendo. Y ahora entiendo que todos tenemos la misma capacidad de cometer todos los pecados que están descritos en la Biblia, ¿eh? Porque nos sale también lo buenos a todos, ¿verdad? No, yo nunca sería capaz de hacer tal cosa. No es cierto. Si todos tenemos el mismo ADN espiritual de Adán, todos somos capaces. No pienses que porque ves a alguien que hace cosas horribles, tú no las puedes hacer, ni yo tampoco. Todos tenemos ese mismo ADN. Ahora entiendo, fíjense, tiempo atrás yo escuché a doña Esther, a nuestra pastora, la esposa del pastor José, hacer un señalamiento. Dijo, todos tenemos la misma capacidad de cometer todos los pecados. Y hubo quien dijo, no puede ser que... No puede ser, sí. Ahora entendemos muy bien que sí puede ser, porque todos tenemos esa misma herencia espiritual de Adán. Tenemos esa misma capacidad de ser pecadores y de ser desagradecidos, porque lo tenemos adentro. Desde antes incluso de que nos formaran en el vientre, ya está establecido. Y el enemigo sabe lo que pasa con nosotros, ¿eh? Mira, vamos a Santiago 1. El pecado es algo terrible, ¿eh? ¿Quién puede dejar de pecar? ¿Quién no pecó esta semana? Y a todos los que nos ven por internet, que sean honestos, que alguien diga, bueno, no vayamos tan lejos. ¿Quién no pecó el día de ayer? No vayamos tan lejos también. ¿Quién no pecó hoy desde que se levantó en la mañana? ¿A qué hora se levantaron? Yo a las 4 de la mañana. Y no sé cuántas veces ya pequé. ¿Y ustedes? Como decía el rey David, mi pecado está delante de mí todo el tiempo. ¿Quién me librará? Cristo Jesús. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, maldad, apetito desmedido por placeres carnales y materiales. Eso significa concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿La paga del pecado es la muerte? Y fue transferida a toda la humanidad desde nuestro padre Adán. Entonces, Dios no tenta a nadie. Y tampoco podemos decir, no es que el diablo me tentó, porque es la salida de muchos de nosotros. Le echamos la culpa al diablo. No, pero es que el diablo. No. El diablo te puede poner muchas trampas. Pero como acabamos de leer, fuimos seducidos por la maldad, la concupiscencia que había dentro de nosotros. Y finalmente, porque además te voy a decir, todos podemos cometer, yo diría, pecados de los respetables de los que hablan algunos pastores, ¿no? Tuve un acceso de enojo, cosas de ese tipo. Está bien, pero un pecado, ¿verdad? De otro tipo, como el robo, como el adulterio, otra vez me estoy drogando, otra vez soy un mentiroso de aquello, estoy haciendo trampa por todos lados, etcétera, etcétera. Esos no se producen en un momento. Es un proceso, como dice ahí, que se está incubando dentro por nuestra maldad. Y finalmente va a concebir el pecado, cuando lo llevamos a cabo, ¿verdad?
y a la larga va a dar la muerte. Entonces, nadie es tentado, ni siquiera es obligado, ni Dios lo hace, y el diablo tampoco, porque el diablo no te puede torcer el brazo para que hagas las cosas. Te puede poner muchos señuelos para ver si los agarras, ¿verdad? Pero los responsables de ir a picar y morder el anzuelo somos nosotros. No es ni él, por voluntad propia. ¿O no es cierto? Películas en la noche. ¿Cuántos se acuestan viendo tele? Nunca. Tele, ¿qué es eso? ¿Cuántos están viendo Facebook? ¿Qué? ¿Me lo podrías decir en español? Porque no conozco esa palabra. Bueno, el WhatsApp. ¿El qué? ¿El WhatsApp? No. WhatsApp es un coco. WhatsApp. Tampoco sé. Palabras de ese tipo no conozco yo. Twitter. ¿Qué? Google. ¿Qué cosas habla este hombre? Entonces todos entramos ahí. Y te topas con alguna película, lo que sea, agresiva, ¿verdad? Pero como tú eres cristiano, le das al control para que brinque el canal. No, yo no la voy a ver. Pero, como ya te cansas de ver este aquí, vas a regresar otra vez para los otros canales, pero pasas nuevamente por allá. Y vuelves a pasar otra vez. Cambiando de canales, ¿no? Pero paso siempre por aquel. Ya van adelantados, dice, ¿no? Y lo clásico del cristiano. Oye, tú no te preocupes. Esas cosas son un problema, pero para los que son nuevos, esos cristianos que están recién convertidos, los que no tienen ya, tú ya eres un hombre maduro en Cristo, ¿sí, verdad? Sí. Tú eres maduro, tú ya conoces la palabra, no hay ningún problema. Problema para los que están más novatos y tienen un espíritu débil. El tuyo ya está bien fortalecido, ¿sí, verdad? Sí. Ay, gracias, Satanás. De nada para servirte. ¿Por qué es el que te habla? ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Satanás? Nosotros. Y somos cristianos. Pero hoy nos vamos a quitar esa carga de encima. ¿Por quién puede con el pecado? Nadie, es imposible. Está en nuestra carne. Está en nuestro ADN. Nadie lo puede dejar. El enemigo sabe lo que hace. Y te va a tirar muchos anzuelitos, ¿eh? Como dice nuestro pastor Joaquín. Oye, y no vayas a pensar que te engancha con un anzuelo de este calibre tipo tiburón, ¿no? No. ¿Conocen los anzuelitos mosca? Unas cositas así. Sirve para agarrar sardinas. ¿De verdad? Una cositita. Entonces el diablo lo que hace es que te tira uno y ya te enganchó uno. Y te tira otro y con uno no te va a jalar, con dos tampoco. Son unas cosititas así, por eso se llaman mosca, el anzuelito. Pero cuando ya tienes 80 o 120 anzuelitos de esos, agarra el diablo todas las líneas y jala, vámonos. Y te jala y te vas. Entonces, ¿fue un tropiezo de inesperado, como les decía? No. Para que te enganchen 80 o 120, que ya sea un grueso de este tamaño, todas las líneas y te jalen, ¿cuántos anzuelos ya tenías clavados? Tú lo has permitido, nosotros lo hemos permitido, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. ¿Es culpa de él? No. La culpa es nuestra. Siempre es culpa de nosotros. Dios nos ha dejado a nosotros la libertad de escoger qué camino queremos tomar. Primera de Juan 1:8. Y esto que les estamos hablando sucede todos los días en todo el pueblo de Dios. Tal vez muchos de nosotros ya no las cometemos materialmente, pero ¿cuánta suciedad hay acá adentro? ¿Cuántas cosas te pasan por la cabeza? Qué tremendo, ¿verdad? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y aquí el apóstol Juan no le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia. Y habla en plural, se incluye él también, porque no dice, si dicen ustedes que no tienen pecado, se engañan ustedes mismos. No, si decimos, eso me incluye a mí, que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. La verdad no está en nosotros y hasta nos estamos engañando. Hoy tenemos que reconocer todo, todos nosotros, ¿verdad? Y yo espero de verdad, le pido a Dios que todos los que nos ven y que vayan a ver la prédica puedan reconocer todos los pecados en los que estamos andando el pueblo de Dios, aún llamándonos cristianos. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros nos decimos cristianos. ¿Qué le decía Jesús al pueblo de Israel? Nosotros somos hijos de Abraham, le decían ellos. Ah, sí, ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo, dice. No es cierto, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros podemos decir lo mismo. No es cierto, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. No, pero ¿hacemos las cosas que son de cristianos? ¿Hablamos como cristianos? ¿Pensamos como cristianos? ¿Hacemos las cosas como cristianos? Porque la Biblia habla desde el principio. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, todos nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios porque ya está puesta ahí. ¿Hemos permitido que Dios trabaje con esa imagen y semejanza que Él nos puso también desde el principio? No. ¿Sabes cuál es la que permitimos? La nuestra. La de nuestro yo, nuestra carne. Para eso tendría yo que morir a mi voluntad y dejar que Dios desarrollara la imagen de Él. Que mis pensamientos fueran solamente los de Él. Que mis palabras fueran solamente las de Él. Y que lo que yo hago fuera solamente lo de Él. Y yo sé que nadie lo va a poder lograr, porque perfecto, solamente Cristo fue el único que cumplió todo. Pero sí deberíamos de permitirle a Él, ¿verdad?, que entre y que haga la obra en nuestros corazones. Y en cuanto a la bendición, ya vimos entonces desde el principio que hay dos gigantes, ¿verdad? El pecado, ¿viste? No, si la traemos, pero terrible, ¿no? En contra del pecado. ¿Y contra la bendición? Ah, no, ahí es diferente. Ahí cuando Dios me bendice, yo sí estoy contento, pastor. ¿Y qué tan agradecido? Bendecir. Significado de bendecir. Dar Dios prosperidad y protección a una persona en todos los aspectos. Cuando Dios te bendice, cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, hay prosperidad, hay protección sobre tu vida en todos los aspectos, no en una o en dos, en todos. Y honra. Hoy sabemos, ¿verdad?, qué significa la honra. Reconocimiento de las cualidades de alguien. Por eso nunca nos hemos dado honra entre nosotros. O sea, cuando yo no te respeto y nunca jamás te he honrado, es porque yo no reconozco. Eso es lo que estoy haciendo. Aún en mi ignorancia, eso es lo que estoy haciendo. No reconozco ni he podido reconocer que tú tienes cualidades. Por eso no te honro ni te respeto. Y todos, absolutamente todos, les aseguro, todos tenemos alguna cualidad. Aunque sea una chiquita. Pero nosotros siempre vemos las malas de los demás, ¿verdad? No las buenas. Dios no es así. Cuando Dios te bendice, dice que va a haber prosperidad en todas las áreas de tu vida y la protección sobre tu vida y la de tu casa va a estar encima. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que sucedió con Adán. Claro, todo gracias ahora sabemos al sacrificio de nuestro Señor Jesús. De manera que cuando recibimos la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿cuál creen que debería de ser la respuesta en nosotros? ¿Qué debería de suceder? Estar súper agradecidos, ¿verdad? ¿Y somos así? Parece ser que no.
porque tenemos el ADN de Adán, en donde, como les decía, jamás encuentras una palabra de agradecimiento a Dios, de nada. Jamás encuentras una palabra de arrepentimiento, como si hay en muchos personajes que están en la Biblia, ¿eh? En muchos de los que están ahí, sí. Padre, perdóname, como decía David, he pecado contra ti, contra el cielo. Qué enorme diferencia, ¿verdad?, entre el corazón de Adán y el corazón de David. Vamos al Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, y contaremos a la generación venidera las alabanzas de Dios, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera y los hijos que nacerían. Y los que se levantaran lo cuenten también a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni tampoco fue fiel para con Dios su espíritu. Dios había ordenado que se traspasara de padres a hijos toda la bendición. Por eso está escrito, esto es el Antiguo Testamento, pero en las cartas de Pablo, en 1 Corintios 10, te vuelve a hablar sobre todo esto y toda la desobediencia del pueblo de Israel. Y dice Pablo, y todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el final de los tiempos, para que no hagamos las mismas cosas, ni codiciemos las mismas cosas, ni tentemos a Dios, como lo tentó el pueblo de Israel en tiempos pasados. Deberíamos de pasar esto de padres a hijos. ¿Se hizo? No se hizo. Y contarlo a las generaciones venideras. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no sean tan rebeldes, tan contumaces como hemos sido nosotros. Esa es la realidad del ser humano. Vamos a Ezequiel 16. ¿Tú quieres ver lo que dice Dios del hombre? ¿Qué tan agradecido es? Ezequiel 16:1. Vino a mí palabra de Dios diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Está hablando del pueblo elegido, ¿eh? Y di, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. El Señor sabe muy bien cuál es nuestro origen, nuestro nacimiento, de dónde provenimos. Él sabe muy bien las cosas en las que andaban nuestros padres, mi padre y mi madre. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos,
y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuerpo. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Después de que Dios nos restaura, estábamos todos liquidados. Cualquier persona que llega a cualquier iglesia cristiana por primera vez viene liquidado, vacío del corazón, con una vida triste, pobre, y el 90% de ellos o más totalmente destruidos, como llegamos la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Dios nos restaura, ¿verdad? Nos lava, como dice ahí, te unge hasta con aceite. Dice que te ungió, ya te dio bendición, unción de su espíritu. Te vestí para el día de la boda. Estás listo para las bodas del Cordero. Pero, como has prosperado, te sientes muy bien, hasta lindo te ves, dice el Señor. Ahora, ¿verdad? Has confiado más en lo que tú tienes, como eres ahora. Y entonces te vas a ser infiel con otros. Con cualquiera que pase, tú eres infiel. De eso está hablando. Y hablando espiritualmente. Ese es el corazón del hombre. ¿Le dieron gracias? No. Y este es Ezequiel. Ya pasaron siglos después de que Moisés lo sacó de Egipto. Y toda la Biblia se va así. Vamos a Segunda de Reyes 12. Segunda de Reyes 12:1. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A Joás lo hicieron rey desde que era un niño y trató de hacer las cosas bien, pero a pesar de todo, los lugares altos continuaban. ¿Y cuáles eran los lugares altos? Tú podrás encontrar en el Antiguo Testamento la mención de eso, y más estaban ahí, y edificó lugares altos, y los lugares altos permanecían, y venían reyes que hacían mejoras, bendecían, trataban de buscar de Dios. Lo que nunca pudieron acabar fueron los lugares altos. ¿Sabes cuáles eran los lugares altos? Lugares en donde se habían levantado incluso templos, donde se hacían adoraciones, como dice ahí, a ídolos falsos, a dioses falsos y a demonios. Había muchos en esa época. Los lugares altos nunca se pudieron quitar, nunca pudieron los reyes quitar la adoración en los lugares altos de ídolos falsos. Y trataba de hacer, como dice ahí, hizo lo mejor. ¿Y nosotros cuántos lugares altos tenemos? ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que estorba para que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón. Entonces puede ser, no tiene que ser el muñequito que adoraban nuestras abuelitas, ¿verdad? No. Un ídolo es todo lo que me estorba a mí para que Dios esté en primer lugar. Puede ser mi trabajo, mi carro, ¿verdad? El fútbol. Mi esposa, mi esposo. Porque aunque lo duden, hay esposas que tienen a sus esposos como ídolos.
Muy raro, ¿no? Pero llega a suceder. Y lo clásico, los hijos. Todo aquello que ocupa un lugar predominante en nuestras vidas por delante de Dios es un ídolo. Entonces, nosotros somos cristianos, ¿y cuántos lugares altos continuamos manteniendo? Es que mi papá es un impío tremendo, vive con su querida y esto y lo otro, y es un borrachín, pero ahí está en mi casa todos los días, ¿no? Yo lo recibo todos los domingos pobrecito. Y ya recibió la plata, no quiere saber nada de Dios. Y ahí tienes tus lugares altos. ¿Cuántos lugares altos tenemos nosotros? De adoración de ídolos falsos. Vamos a Romanos 6. ¿Qué ídolo es el que hasta el día de hoy tú no has querido quitar para que Dios se siente en el trono de tu vida? Romanos 6, 17. ¿Qué ídolo? Generalmente en los papás son los hijos, ¿eh? Puedes tener 5 hijos y cada quien es diferente, ¿verdad? El primero es la adoración, como dice la gente, es mi adoración, porque fue el primero. O generalmente el último, ¿verdad? El chiquito es la adoración, todos lo adoran y le consienten todo. Romanos 6, 17. Gracias a Dios que aunque ustedes, dice Pablo, eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, el Evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pablo lo sabía muy bien, porque él también hacía de las suyas, lo dice la palabra. Se dio cuenta también que no podía. Hablo como humano, dice Pablo, por su humana debilidad. ¿Ves que no vamos a poder pelear contra el gigante? Ni contra el pecado, ni contra la falta de agradecimiento. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Y ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Todas esas cosas son una vergüenza, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar hablando de las cosas pasadas? ¡Qué horror! Son vergonzosas. Pero nunca se nos deberían de olvidar para que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Y eso no significa que se las andes contando a todos, ¿verdad? Pero sí tenerlas presentes en nuestro corazón para valorar quién es Dios para nosotros en esta vida. Vamos a 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, se los he presentado, dice Pablo, como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Viste? Tenemos que empezar, ¿verdad?, a pedirle a Dios que nos enseñe a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Bueno, pero a mí me parece que tal cosa. No, pero no estoy de acuerdo, no. Pero para eso Dios nos dio. Entonces, ¿para qué me dio el cerebro que yo tengo? Para pensar, para razonar, ¿verdad? Para tomar mis propias decisiones. ¿Y a dónde te llevaron tus decisiones? A la muerte, si lo estás leyendo. Y ahora venimos a Cristo y queremos seguir pensando a nuestra propia manera. Y dice Pablo,
que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito, no sea que nos llenemos de vanidad, nos envanezcamos, y entonces nos empecemos a tropezar unos con otros. Porque, ¿quién te distingue o qué tienes tú que no hayas recibido? Naciste rico, ya venías bendecido, ¿eh? Tú fuiste una excepción después de Cristo, entonces nosotros somos una excepción, ¿no? Nadie traía nada, como dice la palabra. Desnudos venimos y así nos iremos y así nos presentaremos delante de Dios, delante del tribunal de Cristo. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si tú lo hubieras hecho, ¿no? Ya estás saciado, ya están ricos y sin nosotros reinan, y ojalá reinaran para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes, dice Pablo. Oye, ojalá y que fuera así, dice el apóstol Pablo. Ya están saciados, ya Dios los ha prosperado, ya mi marido no me golpea, ya hasta trabaja. Ese sí es un milagro increíble. No sé en otros países, pero en México es un milagro increíble. Se levanta temprano, se va a trabajar todos los días, ya no se emborracha. Y ahora ya va a hacer lo que se le pega la gana. Nos ha restaurado, etcétera, etcétera. Y creemos que es cosa nuestra. Ojalá, ya hasta sentimos que somos los reyes, fíjate, dice, para eso dice, ya están saciados, ya tengo de todo. ¿Y qué es todo? Oye, ¿qué? Nos conformamos con tan poquita cosa, que estoy seguro que en todas las iglesias cristianas, todos han visto múltiples, pero así, innumerables ejemplos de gente que llegó destruida, Dios la restauró, se modificó todo dentro de la familia y después se fueron, ya estaban saciados, ya tengo trabajo, ya hasta gano 10,000 pesos al mes. Para nosotros es hasta una tontería, ¿no? Pero para otros no. Imagínate que gana 1,000,000 de pesos. Conocí cristianos que ganaban, ese era su sueldo, 1,000,000 mensual. Gloria a Dios. Para otros 10,000 pesitos ya se sentían satisfechos. Ya estoy saciado. Y dependiendo de qué tan vendes, oye, todo en mi vida se ha calmado, ¿eh? Estamos tranquilos ya, finalmente. Ya hasta sentimos que reinamos. Y empezamos a hacer lo que se nos pega la gana. Dice Pablo, ojalá y que estuvieran reinando. Ya me gustaría reinar juntamente con ustedes, dice Pablo. ¿Viste cómo es el corazón? ¿Cómo lo describe la Biblia? Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, es lo que dice la palabra. Esos somos nosotros. Cuando que deberíamos darle gracias a Dios en todo y por todo. Segunda de Crónicas 31. Y estos todos, al decir todos, somos todos, empezando por mí. Segunda de Crónicas 31:1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y en Benjamín y también en Efraín y en Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión, después de que Dios los bendijo y los salvó nuevamente de otra batalla, ¿verdad? Salieron todos eufóricos y estaban felices. Vamos ahora sí, hasta los ídolos vamos a quitar, al menos en esas 4 ciudades, ¿no? Porque sabemos que el pueblo de Israel eran 12. Pero al menos en esas 4, pues vamos a romper los ídolos, hasta los de los lugares altos. Segunda de Crónicas 32. Fíjate, un capítulo más. 32:20. Mas el rey Ezequías, el mismo, lo acaban de liberar del ataque de los asirios.
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Dios envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. O sea, el rey de Asiria, volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Dios mío, acabó con todos los enemigos de Israel, el Señor. Clamaron primero, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a portar bien, Señor, porque viene el rey de Asiria. Hasta vamos a romper nuestros lugares altos, los vamos a acabar. Y viene Dios y los bendice. Ellos no pelearon, fueron muertos todos para que no volviera a haber un nuevo intento. El rey de Asiria, Sennacherib, fue muerto por sus hijos en su propio palacio. Se acabó. Deben de haber estado bien agradecidos los del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver, 2 de Crónicas 32, 25. Fíjate, 3 versículos más. Mas Ezequías, el rey, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Y si tú lees el Antiguo Testamento, así se va todo el tiempo. Que era para que estuvieran agradecidos, ¿verdad? Hasta el final no. Pasó un corto tiempo y ya Ezequías se llenó de soberbia. Como dice Pablo, yo creo que sentía que ahora, mira qué bueno soy. Acabé con todo Asiria, ¿verdad? Y sentía que lo había hecho. Se llenó dice que se enalteció su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso somos nosotros. ¿Verdad que sí tenemos 2 gigantes formidables que vencer como cristianos? Ser agradecidos. Y no te confundas, ¿saben? Un problema de los cristianos, porque lo escucho mucho. Creemos que la bendición es solamente dinero. Eso es prosperidad económica. Entonces, si yo no llego nunca a ser millonario, nunca me bendijo Dios. Oye, nunca pude estrenar un Mustang último modelo, nunca me bendijo Dios, man. Cuando que ya vimos que la bendición es prosperidad, ¿verdad? Y protección en todas las áreas de nuestra vida de parte de Dios. O sea, Pablo decía, aprendan a tener contentamiento en lo mucho y en lo poco, y a ser agradecidos. El simple hecho, ¿verdad?, de que tal vez algún miembro de tu familia ha sido sano. Oye, ya, ¿cómo le pagas? Para empezar, ¿cómo le pagamos a Dios el habernos dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo? No hay manera. Si ya nada más no hubiera hecho más nuestro Señor por nosotros, aún así no podemos pagar nada. Nos dio la salvación y ya, ahora arréglatelas como puedas en el mundo hasta que tú mueras y entonces yo te recojo. Si así fuera, aún así, de todas maneras no tenemos cómo pagarle a Dios eso. Y aún así, nosotros le exigimos casi a Dios que nos bendiga en todo, todos los días, ¿o no es cierto? Pero hasta que no estamos en un lío gordo, no nos damos cuenta de lo que es la bendición. Cuando salimos, no es lo mismo, eso solamente lo puede saber alguien, ¿qué te diré? Que salió de un funeral y vio lo que sucedió. Alguien que tal vez estuvo en una mesa de quirófano fría y salió también de ahí. Alguien que fue librado de algún accidente. Alguien que ha visto un familiar, alguien muy íntimo que Dios lo ha sanado. ¿Verdad? Pero nosotros no. Parece ser que necesitamos algo muy feo sobre nuestras vidas para que entonces nosotros podamos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, es verdad, está fea la cosa, ¿verdad? Ni puedo con el pecado, ni tampoco puedo ser agradecido, se me olvida. Oye, sé honesto, sabemos que lo que hizo Cristo en nuestras vidas, que nos ha bendecido, nos libró de todas las cosas en las que andábamos, etcétera, etcétera. Pero en los días, la vida rutinaria, y conforme empiezan a pasar los días a través de la semana, ni te acuerdas. Cuando te das cuenta ya estás en medio haciendo las mismas cosas malas que hemos hecho siempre, ¿o no es cierto?
Solamente Dios puede hacer cambiar eso en nosotros. Nosotros no lo vamos a poder lograr nunca. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. No nos está diciendo ni que cambies, ni que dejes el pecado por ti mismo, ¿verdad? Ni que seas agradecido por ti mismo, no. Lo que te pide es que tú abras tu corazón y le permitas hacer ese cambio allá adentro. Primera de Juan 3:9. Estamos terminando. Nada más faltan como 35 versículos. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Juan? Todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Dios les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, no engendrados de varón ni de hombre, sino engendrados de Dios. Y aquí te dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente? Cristo. La semilla de Dios, Cristo, permanece en nosotros. Si se lo permitimos, entonces ahí te está diciendo que es la única manera en la que ya no vamos a participar más ni de nuestro propio pecado en el que andábamos antes, ni de pecados ajenos, como dice la palabra. No participes de pecados ajenos. Colosenses 1:27. Desde el 26. Este es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, la simiente de Dios en nosotros, si nosotros se lo permitimos. Ya no tenemos que hacer las cosas nosotros. Hoy Dios no te está diciendo, pues sí, años atrás yo escuchaba y leía, porque dice la palabra, así que dejen toda inmundicia y verdad, y todo exceso de malicia. ¿Y cómo dejo todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien dejar de emborracharse? ¿Cómo puede alguien dejar de drogarse? ¿Cómo puede alguien dejar de ver pornografía? ¿Cómo puede alguien dejar de decir mentiras? ¿Cómo puede alguien dejar de robar? ¿Cómo puede alguien levantarse a trabajar todos los días? ¿Cómo puede un hombre amar a su esposa, verdad? Cada día más, protegerla, amarla, honrarla, a sus hijos. Es imposible. Tiene que ser algo especial. Tiene que ser la simiente de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Eso es lo que nos está diciendo la palabra hoy. Hay dos gigantes, pero ¿se acuerdan lo que le pasó a Goliat? Es increíble que con una piedrita, ¿verdad? Se acabó todo. Y Dios quiere hacer lo mismo con esos gigantes. Lo que Él quiere es que nosotros abramos nuestro corazón. Juan 14:20. Juan 14:20. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Eso es lo que quiere el Señor. Aún Jesús nunca hizo, y Él lo decía en su palabra, todo lo que hago y lo que digo es lo que mi Padre me manda a hablar y a decir. Y todo lo que hago lo hace mi Padre a través de mí. Mi Padre en mí y yo en Él. Yo en ustedes y ustedes en mí también. Así que tenemos la salida. Es pedirle nada más que sea Cristo en nosotros. Esa es la bendición. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Hay dos gigantes formidables para nosotros en la carne que vencer, Señor, como cristianos.
el pecado y la bendición. Te clamamos que seas tú el que pelee esa batalla, Señor. Y hoy abrimos nuestro corazón delante de ti para que hagas tú la obra en nosotros. Te damos gracias esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.